buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Decir que detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer ha quedado hoy en día algo obsoleto. Quizás habría que invertir los términos y decir que detrás de cada gran mujer hay un gran hombre. Y, sobre todo, sacar del olvido a grandes mujeres eclipsadas por la fama de sus parejas. Esto es precisamente lo que intenta hacer nuestra invitada de hoy, la cantante uruguaya Melanie Luraski, en su nuevo álbum Je suis Nénette, la compañera francesa de Atahualpa Yupanqui. Soy el mito, el misterio, el silencio y la desaparición. Las cartas sin fecha y sin nombre. La no nombrada, aquí estoy. Las cartas sin fecha y sin nombre. La no nombrada, aquí estoy. Soy el... Muy buenas tardes, Melanie. Muy buenas tardes. Melanie Luraski, bienvenida. Bienvenida a Radio Muchas Francia. gracias, muchas gracias. Después del movimiento Me Too, habría que decir que detrás de cada gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Yo creo que detrás de cada persona hay una persona y no hay personas y hay de todo, ¿no? Como que, no sé, yo siento que en ese sentido a veces esos clichés y esas cosas que uno pone solamente hacen como, ¿no? Como cuadricular la cosa y no hace falta, creo. O sea, creo que cada historia es singular. Entonces, en este caso... Sí es importante, creo, tener a alguien que te apoye en tu carrera, ¿no? Seguro, seguro. Sea hombre, sea mujer. Bueno, yo en mi caso tengo mi familia y mis amigos que me apoyan en mi carrera. O sea, me han apoyado muchísimo en mi carrera. Y en ese sentido no tengo ningún hombre al lado que me la esté levantando, ¿sabes? Yo he sido así como muy sola en ese sentido. Aunque siempre ha habido casos como la de la cantante de ópera catalana Montserrat Caballé. Su marido dejó una carrera de tenor para ocuparse de su mujer y de su hija, ¿no? Me imagino. Eso en los años 60 no se hacía. Por eso para mí hay singularidades en cada carrera, ¿no? Y creo que todas más allá o más acá son importantes, ¿no? En este caso es visibilizar una mujer que también abandona su carrera por la carrera de otro, ¿no? Por supuesto. Estábamos escuchándote cantar Soy el mito, el misterio, el silencio, la desaparición, la no nombrada. Aquí está. ¿Cómo conociste la figura de Antoinette Pépin? Pepina, bueno, que se dice en España. Sí, yo en realidad lo descubrí porque una vez, de hecho creo que vi un artículo o algo así, como que lo encontré y dije, wow, qué particular esto. Y a mí siempre me gustó las historias de mujeres y mujeres invisibilizadas. Y bueno, en verdad la invitación para hacer el proyecto de Je suis Nénette fue a través de dos profesores de la Universidad de Buenos Aires que me invitaron a hacer una investigación sobre Nénette. Y ahí cuando me invitan es cuando realmente profundizo sobre esta historia y de hecho creo que lo que más me hizo profundizar en ella es un libro que se llama Las cartas a Nénette, que son cartas que le enviaba Atahualpa desde París a Nénette. Y lo encontré acá en París, yo estando en París hace 1 año y medio cuando me llaman para hacer esta investigación y encuentro ese libro y ahí es cuando realmente como que empiezo como wow, toda esta historia y empiezo a entenderla. Y bueno, después viajo a Argentina y ahí realmente... entiendo mucho más. Hubiera podido hacer una carrera, ¿no, Nénette? Como sí, cantante. Sí. Ella hubiera podido hacer una carrera de... Ella era una pianista de música clásica. Bueno, estudió en el Conservatorio de Caen en Francia y después estudió en el Conservatorio de Buenos Aires. De hecho, estudió con Isabel Aretz, que es una musicóloga increíble. O sea, bueno, sabía muchísimo y en un momento ella decide abandonar su carrera para apoyar la carrera de Atahualpa Yupanqui, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, después de mucho tiempo se descubre que hay muchas canciones, como 60 canciones de Yupanqui, que están a nombre de Pablo del Cerro, de un tal Pablo del Cerro, ¿no? Y después nos damos cuenta que ese tal Pablo del Cerro, de hecho, por algunas cartas y por un montón de cosas, es Nénette, es Antonieta Paul Pepin Fitzpatrick, que era su compañera francesa, con la que estuvieron muchos años juntos, de hecho hasta el final de su... ¿Fue Atahualpa quien impuso ese sobrenombre?
Eso es algo que no lo sabemos. De hecho, yo lo hablé con el hijo, hablé con Coya, porque yo estuve quedándome mucho tiempo con ellos, con la familia, como compartiendo. Y es algo que no queda demasiado claro de la razón. O sea, algunos dicen que bueno, que es como por cómo una francesa iba hasta ser parte de la cultura latinoamericana, de no sé qué, o sea, como que tenía que ver con algo de eso. Otros que dicen que era para preservar también, porque en un momento Yupanqui estuvo exiliado por ser comunista, entonces como por ahí era por un tema de protección. Hay como varias teorías, la verdad que en todo caso no se sabe, pero bueno, mi objetivo con este proyecto era traerlo un poco a la visibilidad y a través de mi manera de componer también, porque siempre en este proyecto yo lo que hago es hacer un imaginario creativo. Es como decir, bueno, entro en este mundo de Nenette, de lo que imagino que fue Nenette, de lo que imagino que ella podría haber vivido, y por eso cuando hablo de ella digo, soy el mito, soy el misterio. Y también hablo de esas mujeres tanto desaparecidas, tanto no nombradas. Entonces, ese es un poco lo que intento hacer en este Que son proyecto. muchas, Que son muchísimas. desgraciadamente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad uruguaya de Maldonado, donde vas a estudiar en la Escuela de Arte Escénico. Pero lo que te interesaba realmente era la música, ¿no? Sí, en realidad arranqué desde muy, muy, muy niña, a los 5 años, a hacer teatro, desde siempre. Siempre estuve arriba de un escenario. Y como a los 16 años entro en la escuela de arte escénico, que de hecho se podía entrar a partir de los 18, pero yo como ya hacía años que estaba ahí, me dejaron entrar. Y cuando entro como que me topo con otras materias como canto, escenografía, bueno, circo. Y ahí como que empiezo a investigar en otras artes, que de hecho me meto después en el mundo también del circo. Pero bueno, la música fue como algo muy revelador, muy emocional. Fue como realmente me pasaba algo muy extraño con la música, con el cantar. Y de alguna manera me daba cuenta que podía combinar muchas cosas de las que yo quería. Y la verdad que fue por una invitación de mi misma profesora, que me invita a participar de un proyecto, que yo digo, bueno, voy a tomar clases particulares de canto, y a partir de ahí empiezo a cantar, empiezo a tomar mis primeras clases de guitarra. De hecho, soy la primera alumna de mi profesor de guitarra mujer. O sea, soy la primera que toma clases de guitarra con Marquicio, un divino profe de guitarra que fue con el que aprendí. Y ahí empiezo a componer música, pero de hecho mi manera de conectar con la música fue en el mar. Yo me iba todos los días al mar y me ponía a componer canciones. Es como la manera en la que compuse canciones. No fue ni un conservatorio ni nada. Fue tipo aprender los primeros acordes o nada y irme a cantar al mar. Y bueno, y ahí no paré de cantar. Melanie, es cierto que trabajaste la acrobacia durante tus estudios. He visto algún vídeo por ahí que corre en la red. Sí. Es importante Sí, que un artista sea consciente de su cuerpo. es súper importante. O sea, creo que, o sea, a mí haber estudiado tantos años de teatro me hizo pararme de otra manera en los escenarios, ¿viste? Es lo que yo siempre le digo a los músicos, o incluso cuando a veces enseño también, es como el cuerpo, la presencia, y también saber lo que quiero decir arriba de un escenario es fundamental. O sea, el entender que el espacio sagrado de la comunicación me lo dio el teatro a veces más que la música, ¿no? Como, y bueno, y esto del cuerpo, la corporalidad. Yo, haciendo teatro, empecé a hacer acrobacia en tela, y eso me dio como también un centro de gravedad, ¿no? Como el estar realmente, tener que estar ahí volando y haciendo acrobacia, y después enseñé mucho tiempo. Yo, de hecho, tengo una escuela de acrobacia en tela en Uruguay, que la sigo manteniendo hasta hoy en día. O sea, Camino de las Aguas. Camino de las Aguas, sí, muy bien, Jordi. Me voy a inscribir yo Te también. vas a para un inscribir, poco de- buenísimo. Uno adquiere confianza en sí mismo también, ¿no? ¿Cómo? Uno adquiere confianza en Sí, sus sí, posibilidades, porque ¿no? además hay algo de la acrobacia en tela que yo siempre le decía a mis alumnos, o sea, si vos ya vas diciendo que no vas a poder hacerlo, realmente no vas a poder, porque requiere también una disciplina y un querer, ¿no? Como mejorarse con el cuerpo constante, entonces sí. El haber nacido a orillas del mar y del Río de la Plata te ha marcado de alguna manera, esa confianza en ti. Quizás. Completamente. No, bueno, no sé si la confianza, la confianza la tengo más ahora que soy más grande. Pero sí que me ha marcado totalmente en la música, en las composiciones, en la manera de pensar, en la lentitud, en los procesos. Para mí el mar es una inspiración, y siempre que vuelvo a él, por eso ahora estoy en París, pero cuando voy a Barcelona o cuando voy a lugares que tienen mar, es como que algo de mí está ahí, ¿no? Y además mi padre, además de ser pintor de casas, él es pescador. Entonces de niña salía embarcada con él. Y siempre el mar estuvo muy presente en mi vida, en mi música. Es parte fundamental. El mar es fuente de vida, pero al mismo tiempo, Alfonsina, y el mar no es precisamente alegre. No es precisamente alegre, sí. Si la música es tu principal interés, la poesía, hablando de Alfonsina,
ocupa un lugar muy importante también en tu trabajo. Has publicado incluso un libro, ¿no? Sí, mi primera publicación antes que un disco. Pero porque siempre escribía, o sea, cuando hacía canciones, escribía mucho, mucho, mucho. Hice varios viajes también por Latinoamérica, entonces escribía y sentía que algunas cosas eran para ser cantadas y otras para ser leídas. Y eso en realidad pasó porque yo lo publicaba en Facebook en esa época y entonces un editor me dijo si podía publicar ese libro, que es un mini libro de poesías, que de hecho ya hace años que todo el mundo me pide que saque más y yo no me he puesto las pilas porque me he metido con la música. Pero bueno, ya voy a sacar más poesías seguro porque tengo muchas cosas por ahí guardadas. Ese poemario se llama Día para pescar un sueño, Sí. editado por Tropical Sur, si no Sí, me equivoco. sí. No siempre se siente uno capaz de perseguir sus sueños, ¿no? Y sobre todo atraparlos o pescarlos, como tú dices. ¿Lo has hecho? ¿Has atrapado este sueño para ti? Dedicarte a la música, por ejemplo. Sí, yo siento que lo he pescado más que atrapado. Con un padre pescador, es Con un normal, padre ¿no? pescador. No, porque es como que he ido así como lentamente, como que el pescador está como ahí tipo haciendo su arte de estar esperando y también estando ahí, porque hay que estar, ¿no? Como hay que estar presente en eso y en un momento aparece y después sigue, ¿no? Pescando un poco más, ¿no? Entonces, sí, la verdad que he ido mucho tras de mis sueños. Y con mucho ánimo, tengo una familia, mis padres siempre me han apoyado, pero son muy trabajadores mis papás. Mis padres son de oficio, mi mamá es masajista y mi papá es pintor de casas. Y son unos trabajadores natos, salieron adelante desde muy, muy jóvenes y siempre me enseñaron, o sea, como que nunca me pusieron una imposibilidad, ¿no? Me dijeron, si vos querés dedicarte al arte, dedícate al arte, pero vas a tener que levantarte todos los días a trabajar por ello. Hace falta paciencia para el Mucha pescador, paciencia. sobre todo. Hace unos años, Melanie, fuiste seleccionada para participar en una residencia de producción musical en Bolonia, en Italia, Sí. gracias a una asociación que se llama Ottovolante. ¿Era la primera vez que venías a Europa? No, era la segunda vez que venía a Europa. Había venido ya una vez como por mi cuenta. Pero esa fue en realidad la vez que vine y dije, me quiero quedar acá. O sea, quiero vivir un tiempo, por lo menos en este lugar del mundo. Y desde hace un par de años vives aquí en París, Sí. quizás donde has cursado estudios de musicología, ¿no? Sí, etnomusicología. En la Universidad de París 8, si no Sí, me equivoco. sí. Venir a París era uno de esos sueños que alcanzas a pescar. Bueno, de hecho, siempre me acuerdo de esto porque cuando tenía 20 años, me acuerdo que una mujer me dijo, ¿qué te imaginas haciendo en 10 años más? Y yo le dije así como en chiste, cantando en París, en los teatros de París. Y bueno, ya los estoy haciendo porque ya he cantado en teatros de acá de París, tengo 31, o sea, todo el año pasado de hecho canté en el Bataclan porque abrí el concierto de Jorge Drexler. Y entonces, claro, como que estar ahí tipo diciendo, wow, o sea, ese chiste que uno estaba haciendo, ¿no? Era real, o sea, que sí, era parte de uno de mis sueños, sí. Y de París a Cerro Colorado, donde vivió Atahualpa Yupanqui con Antoinette Pépin. ¿Qué sentiste cuando atravesaste el umbral de su casa? Wow, fue un momento increíble. O sea, imagínate que me invitan desde París, me invitan a hacer esta residencia en Cerro Colorado. Y viajar, ya de por sí, ir desde París a Cerro Colorado fue toda una travesía porque, o sea, no era que me iba a Buenos Aires o que me iba a Uruguay. Fue la primera vez en mi vida que volví al Río de la Plata y no volví a mi casa. De hecho, pasé en el avión, o sea, todo el viaje fue como, wow, o sea, ¿qué onda? O sea, viajé desde París a Buenos Aires y pasé por Uruguay. De hecho, había un atardecer tan bonito, me acuerdo, que no puedo creer que no estoy yendo a mi casa, o sea, estoy yendo a Buenos Aires, la primera vez en mi vida que no me iba, y de ahí nos fuimos de Buenos Aires en auto hasta Cerro Colorado, y llegamos y nos recibió el Colla, que es el hijo de Yupanqui y de Nanette. Y aparte había sido un viaje muy largo porque habíamos tenido un problema en el auto, entonces terminamos llegando súper tarde a Cerro Colorado, y realmente fue como de pasar tipo de, no sé, de estar en el 2025 a estar de nuevo, no sé, en el 1900, no sé, porque es como Cerro Colorado lleva otro ritmo, es naturaleza muy agreste, muy nativa, muy, muy, muy increíble. Entonces íbamos en el auto y era como sentir de nuevo tipo los grillos, los sonidos de todos los animales que estaban ahí.
Y bueno, y nos recibe el Colla, que realmente es como ver a Yupanqui un poco. Y nada, y llegamos a la casa y así como súper abiertos, así como, bueno, mira, y lo estábamos esperando. Y yo como, no podía creer, o sea, como que la familia Yupanqui me estuviera esperando. Y bueno, nosotros nos quedamos durmiendo ahí, que es la casa de ellos, y al otro día fuimos al museo, que es la casa Casa museo. oficialmente, la casa museo. Y entonces me acuerdo que todos fueron caminando y el Colla me dijo, ¿te querés venir conmigo en el auto? Y entonces nos fuimos en el auto y él me iba mostrando las canciones y me iba contando cosas sobre el cerro y yo era como, ¿qué estás haciendo, Melanie? ¿Estás en el auto con el hijo de Atahualpa Yupanqui? Andando por el Cerro Colorado, tipo que tantas canciones han escrito, y entrando ahí Increíble. a la casa museo, y bueno, y ahí llegué y me dijeron, ¿dónde querés poner tus cosas? Entonces armé ahí mi home studio, en la cocina. Y ahí compusiste algunas canciones, ¿no? Sí. Ahí llegué y me dijeron, bueno, ¿dónde querés armar? Y entonces monté en donde era la cocina de Atahualpa Yupanqui y de Nenet el estudio de grabación. Y bueno, y ahí a partir de eso fue el fin de semana, a partir del lunes empecé a componer una canción por día y a grabarla ese mismo día. Fantástico. O sea, la componía, Je suis Nenet, lo grababa. La segunda canción, Milonga del Poeta Viviente, la compuse y la grabé. Y así iba pasando sucesivamente. Fue como una residencia muy potente. ¿Se sentía la presencia de Nenet allí, o de Atahualpa quizás? Sí, totalmente. Imagínate que yo estaba componiendo y tenía las cenizas de Atahualpa o sea, estaban al lado. Yo miraba por la ventana y la gente, porque aparte es el museo, y la gente llegaba ahí a ver a las cenizas de Atahualpa. O sea, que imagínate, y tenía toda la ropa de Nenet, porque hicimos una residencia súper inmersiva, entonces me mostraron todas las ropas de Nenet, las muñecas, las cosas que coleccionaba. Obviamente se sentía todo. Por eso pude componer tan rápido, creo. Impresionante, ¿no? Sí. No me gustaría dejarte marchar sin que nos propusieras una de tus canciones. ¿Qué Vale. podrías proponernos? Estaba pensando hacer Confesión del Cerro, que justamente es una canción que la escribí basada en una carta que la leí estando en París, que es una carta que Yupanqui le manda desde París a Argentina, a Nenet, y le dice, como es la primera vez que él está contando en la carta, es la primera vez que yo salgo a mirar París y me imagino que vos estás acá y puedo ver París con tus ojos, ¿no? Y me gusta mucho esa canción porque transmite eso de muchas veces cuando uno está lejos, me pasa mucho, de querer que otras personas estén al lado mío, viendo lo que yo estoy viendo. Y eso es lo que le transmite a Yupanqui, a Nenet, estando lejos. Y después yo viajo a Cerro Colorado y trato como de hacer la respuesta imaginaria de Nenet a Yupanqui, que en la canción en un momento aparece una transformación y empiezo a cantar en francés, de hecho. En fin, pues perfecto. Bueno, perfecto. Quiero confesar que muchas veces vi París con tus ojos, como si no fuera yo, sino tú. Quiero confesar que es madrugada, voy camino y sin rumbo, observándola todo, parando en todos lados. Ay, 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 ay,
petite fleur sur les tissus, je m'occupe. Je regardais la colline, j'appelle te voir et je t'envoyais l'amour, puisque ça c'est mon nature, ça c'est la vie, ça c'est la vie. Sin egoísmos y sin máscara, con la verdad de mi alma, con tus ojos, con tus ojos, con tus ojos que son flores. Muchísimas gracias, Melanie. Muchas gracias. Melanie Luraski, mucho éxito con Je suis Nénette. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jean Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en el Cerro Colorado también. Ay, ojalá, ojalá. Gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Hermoso. Un saludo para todos. Desde aquí se lo mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.